viaje. Estaba pensando en realidad en Inés Esteves, uno la conoce de la televisión sobre todo, y verla en este formato es como bastante novedoso. Obviamente para ella no, viene hace un tiempo ya en este trillo, pero oficialmente se largó en esta etapa solista hace relativamente poco y va a estar recorriendo el país. Estamos repasando recién con ella las ciudades Canelones, Colonia, Río Negro, 33, Rocha, Montevideo. Y para hablar un poco de estas giras que la recibimos hoy en EPA, bienvenida Inés, Bienvenida. ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme, la verdad es que estoy encantada de estar en Montevideo, encantada de estar en Uruguay. Recién le comentaba a Ana de Rogatis, que es la responsable de toda esta odisea que vamos a emprender, que es mi segunda patria, que hubiera querido tener la nacionalidad, que tuve una casa en Colonia, en el campo, en realidad, durante mucho tiempo, una casita, y no sé, me siento muy a gusto y soy del interior, no soy porteña, y siento que la idiosincrasia del uruguayo es muy similar a la idiosincrasia de la gente del interior de Argentina. Sos de Dolores, Dolores provincia. Provincia de Buenos Aires, Sí. Porque hay un Dolores en Córdoba también. Ahí está. Sí, y me encanta Uruguay, conozco mucho Rocha, conozco mucho Colonia y mucho Montevideo, pero no he ido a muchos de los lugares que mencionás, así que para mí es una gran novedad, junto con la novedad que reviste para ustedes el hecho de que ahora resulta que vengo como cantante, ya he venido, pero en formato de dúo, a Montevideo simplemente y al Festival de Medio y Medio en Punta del Este. Pero bueno, nunca hicimos este recorrido que vamos a efectuar, que la verdad que me tiene súper entusiasmada. Y me encanta además apoyar esta idea de descentralizar la cultura, ¿no? Porque lo padecí de chica, el hecho de ser del interior, que todo esté muy centralizado en Buenos Aires y que no tuviéramos acceso a hechos culturales. Igual Buenos Aires es una ciudad jazzera, o sea, tiene mucha historia de jazz también, así como Montevideo también tiene mucha historia de jazz, pero sin embargo acá en Uruguay, en Mercedes, tenemos Jazz en la calle. jazz en la calle, o sea, Mercedes en un lugar del interior del país se convirtió en el punto del jazz en Uruguay, ¿no? Hay que ir a Mercedes también. Eso te iba a preguntar, ¿no? Hay que ir a jazz a la calle. Hay que ir a Mercedes. Claro que sí, es más, tendrías que agregar una fecha vos, y bueno, en el medio. Más bien, cuando no haga mucho frío podemos ir, ¿no es cierto? Hay una escuela de jazz en Mercedes. Tendrías que agregar una fecha. Porque la idea es empezar con esto y luego reeditar la gira en otros puntos que queden pendientes, así que me encantaría ir a Mercedes a cantar jazz en la calle. Sí, realmente para los uruguayos es bastante novedoso todavía. ¿Cómo fue que llegaste a la música? La música en realidad habitó mi infancia y mi adolescencia y mi primera juventud de una manera muy natural. Mis padres eran muy trabajadores, era gente de clase media con dificultades económicas. Mi papá era muy amante del jazz y tocaba de oído 2 instrumentos, contrabajo y piano, y cantaba de oído. Y mi madre, que tiene 88 años, es muy amante de la lírica, 2 hermanos rockeros y una hermana que le gustaba la música, a la que le gustaba la música brasilera, así que con eso tenemos todo. Se tocaban algunos instrumentos y mi padre se juntaba una vez por semana con amigos en el Club Social de Dolores, donde había un piano de cola, que ahora es un lugar que lleva el nombre de mi papá, a tocar y a cantar y a beber, básicamente. Y me llevaba a mí desde que yo tenía, no sé, 8 años. Entonces, y además escuchaba, en mi casa había un winco y el asado del domingo era con Louis Armstrong de fondo. Lo interesante y lo que quiero compartir con la gente que esté viendo es que no es una música para entendidos, digamos. Hacemos los clásicos estándares de jazz, que son canciones que fueron concebidas originalmente en su mayoría para películas, en los 40s, en los 50s, pero también hacemos versiones de temas más actuales, que hay un tema de Roberta Flack de los 70s, hacemos una versión de Fever con batería y voz solamente, que digamos es un tema del 58, pero tuvo sus versiones setentosas también. Madonna hizo una, creo, incluso. Sí, tenemos, qué sé yo, puede llegar a haber alguna composición en español, tenemos bossa, hay algo de bossa que es una fusión hermosa y perfecta del samba brasilero y el jazz. Entonces es una música muy asible que a donde vamos lo que está sucediendo es que
adhieren tanto la gente que conoce y entiende de jazz y la gente mayor que le gusta el estándar de jazz, como la gente más joven que tenemos blues, de repente tenemos unos blueses así bastante pulentas, así que es como para todo tipo de público. ¿Y por qué te inclinaste por esos géneros? En realidad yo nunca, digamos, cuando dejé de actuar, que dejé de actuar pensando que no iba a volver y lo dejé durante unos 8 años, me diversifiqué, que era lo que quería hacer, empecé a enseñar, empecé a dirigir teatro, publiqué mi primer libro, hice varias cosas. La música, si bien habitó mi historia, porque el primer premio que me gané como actriz me lo gané con un musical, porque la única formación que tengo en realidad académica es en la danza. Estudié danza clásica de los 4 hasta los 13 años más o menos. Ahí se está escuchando una versión de Feel Like Making Love, que es un tema que popularizó Roberta Flack en los 70. ¿Un musical de qué era? El musical era un refrito. En realidad, cuando llegué a Buenos Aires, había una cooperativa de un musical infantil que se llamó Saltimbanquis, que era muy bueno. Era un musical de Bardotti y Bacalov, excelente, con mucho contenido ideológico y una música muy buena. Pero bueno, nada, no se ganaba mucha plata, pero estuve con eso unos 5 años. Pero digamos, el primer premio que gané lo gané con un musical que se llamó El diluvio que viene, que era un refrito, ya se había hecho hacía muchos años. Lo que pasa es que en ese año coincidió el estreno de esa obra, a la que llegué muy de casualidad, que me gané el ACE, que es el premio teatral como revelación. Coincidió con Zona de Riesgo, que fue mi primer protagónico fuerte en un unitario en televisión, y coincidió también con Matar al Abuelito, que fue una película que se estrenó en Buenos Aires y que justamente se estrenó mucho después de que se hizo, y enseguida fue a Biarritz y gané como mejor actriz en Biarritz. O sea, de golpe, después de 15 años de remarlo todo, convergieron las 3 cosas en el mismo año, pero el primer premio que gané fue el ACE por el musical. Y además me gané la vida cantando. Muchas veces doblé, grabé jingles, cantaba. De repente los directores de las películas en las que trabajaba, no sé por qué se acordaban que yo cantaba y me hacían cantar algún tema de la banda sonora de la película. ¿Pero no habías pensado en dedicarte por entero? Nunca me parecía que había que saber música, me parecía que había que componer, me parecía que... hasta que me puse en pareja con Javier Malosetti, que es un músico eximio, y a quien le sigo agradeciendo pública y personalmente a cada rato, porque tenemos una relación hermosa. Él me escuchó cantar así en mi casa y se enteró que sabía todos los estándares de jazz y descubrió que su padre escuchaba la misma música que escuchaba mi padre. O sea, en su casa se escuchaba la misma música que en casa también, en un winco. No solo la misma música, el mismo disco. O sea, descubrimos que teníamos las mismas versiones, nos sabíamos de memoria los mismos arreglos de Louis Armstrong, yo los silbo. O sea, y tardó un año en convencerme de que me animara a... Porque una cosa es, dentro de un marco de ficción y otra cosa es subirte a cantar y a mirar a la gente y a... y bueno, hicimos un formato de dúo y estuvimos 1 año y pico, casi 2 años, con muchísimo éxito en ese formato. Y luego cuando dividimos las aguas, él me dijo, yo vuelvo al bajo, porque en esa formación tocaba la guitarra, que no es tanto su instrumento. Y me dijo, seguí con la banda. Y yo le dije, no, ni loca. O sea, esto era un berretín. Y la banda vinieron a casa a tomar mate, los 3. ¿Esta banda es la misma de La misma. entonces? Mariano Gustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Javier Martínez Vallejos en batería. Son la primera A del jazz. Y me agarraron del cuello y me dijeron, seguimos. Mirá qué bien. Seguimos, vos seguís. Y bueno, ahí dije, bueno, ¿cómo se hace? Y armé un repertorio basado en lo que cantaba yo con mi papá, que está más virado al swing. Es más festivo, es más... Digamos, aquel romanticismo del dúo viró un poco más a la sensualidad y a lo festivo. Tiene que ver porque también vos estás al frente ahora, ¿no? O sea, sí. tenés que hacerte cargo de un show y capaz Sí. que, no sé, o sea, podés generar, obviamente seguramente generes un climas íntimos, pero también Sí. hay que sacar Sí, un la poco verdad de que swing. tal cual, digamos, la mayor duda que tenía era cómo iba a manejar yo el público, ¿no? Porque estaba habituada a apoyarme en otro y además hasta ahí había sido siempre un marco de ficción en donde el público no está, se supone que no está, ¿no? Uno trabaja para ellos, pero vos estás como en una realidad paralela. Y la verdad que me descubrí muy expansiva
genera un clima de living, o sea, de muchísima confianza, por más que el teatro sea grande, se genera un clima de... Me ayudó mucho haber empezado en clubes de jazz, donde la gente come y bebe. Eso te iba a preguntar, ¿te bancás que la gente hable, por ejemplo, en un show? Absolutamente, pero Sí. no hablan. No. No, es increíble, pero no hablan. ¿Viste? A veces el jazz, hay ese jazz lounge, ¿no? Que es más Sí. como de lobby hotel, donde la gente habla y genera un sonido de fondo, pero no es tu caso. No, sucede eso en los eventos, cuando hay un evento cerrado para alguna marca o para alguna estructura determinada, ¿no? Pero cuando hay pasando algo importante, cuando la magia ocurre, nadie no hablan. Silencio. No hablan y los complico en lo que está pasando. De hecho, armo un bar en el escenario en general, porque a veces canto sola con el piano, sola con el contra, sola con la batería, a veces tengo músicos invitados, a veces me voy y los dejo tocando a ellos. Entonces armo algo para acodarse a beber un trago mientras el resto toca. Como los Baker Boys, los fabulosos Baker Boys. Sí, pero sin solemnidad. Hay muchísimo contacto con el público y terminan participando, o sea, digamos, los hago participar de un tema de una manera determinada y termina todo muy, muy festivo y muy arriba. Es inevitable preguntarte, porque recién dijiste, pasé 8 años sin actuar, pensé que no iba a volver a actuar más, te conocíamos por Vulnerables, por Guapas, y el año pasado volviste finalmente con El Maestro. ¿Por qué dejaste de actuar en ese momento? En realidad coincidió, me había formado trabajando, porque no tuve posibilidad de formarme académicamente, me formé trabajando en cine y en teatro, que en Argentina no son industria, digamos, ahora están mejor, pero en su momento no lo eran, y entonces, al no ser industria, estaban más cerca del arte que del negocio. Cuando ingresé con fuerza en la televisión, coincidió con un momento del mundo en donde, la explosión de todo lo que tenía que ver con Internet, ¿no? La hipercomunicación hizo que la actuación se banalizara mucho en ese momento. Empezó a ser una cosa muy... lo más alejado del arte, de las ramas del arte la más alejada, digamos, se banalizó y la fama empezó a ser un valor en sí mismo y no importaba tanto el contenido. Entonces, eso deterioró mucho en ese momento. Ahora se equilibró, pero en ese momento se deterioró mucho el clima que se vivía y se entró a mezclar mucho la paja y el trigo, ¿no? Que a mí me parece que tiene que haber todo, siempre, que tiene que haber. No soy nada prejuiciosa, al contrario, pero sí me parece que hay que tener claro a dónde apunta, digamos, el que está ahí para comprarse el Audi y levantarse minas y salir en la tapa de la revista y el que está ahí por el arte. En ese momento había una confusión muy grande, desde afuera, desde la prensa y desde adentro, los actores también se confundían. Entonces, ¿Y ahora está mejor eso porque volviste con El Maestro? Sí, no volví con El Maestro, volví en el 2014 con El Misterio de la Felicidad, una película que hice con Guillermo Francella, dirigida por Daniel Burman. Me habían llamado para hacer todo Guapas y yo no me animé porque nunca había hecho tira, había hecho siempre unitario y además dije, es mucho tiempo, 6 meses. Estoy probando, a ver si me reenamoro de este novio que dejé. Y bueno, ya no es un marido, ya es como un amante, porque en realidad tengo otros espacios en donde puedo volcar toda mi necesidad, mi pulsión expresivo-creativa, ¿no? En la escritura, en la dirección, en la enseñanza me descubrí docente y me gustó mucho, y ahora la música es mi gran pasión. Para Uruguay es un poco nuevo, digo, hemos venido a Montevideo, ya les digo, y a medio y medio a tocar en el formato de dúo, pero me encanta la idea de ir al interior, esta idea de descentralizar, y la verdad es que me comentaban recién que es probable que tengamos el apoyo de los centros MEC, y yo misma viví en un lugar totalmente alejado en su momento, antes de la autopista, antes de internet, antes de todo eso, muy alejado del centro de mi país, y lo padecí mucho y había mucha inquietud cultural en el lugar donde yo nací, me crié, así que me parece buenísimo, me parece hermoso acercarnos a la gente para llevarles lo que tenemos. A ver, con Magic 3 es la banda y es un tour, o sea, es posta gira, ¿no? El 11 de julio en Canelones, el 12 en Colonia, el 13 en Canelones de vuelta, en el Politeama, 14 Montevideo en La Balso, 19 te vas para Río Negro,
Y después en agosto volvés, ¿no? Y vas para Rocha el 16, el 17 en 33 y el 18 en Montevideo de vuelta. Lo que ha generado Ana de Rogatis es algo que ningún productor de la Argentina ha podido generar. O sea, esta continuidad de giras no la tiene nadie, salvo las bandas multitudinarias y muy grandes. Así que es algo que me llena de orgullo y de placer, y estamos así en gateras con los músicos súper entusiasmados. Alucinante, Inés. Bueno, gracias por arrimarte. A ustedes, y bueno, los espero cuando estemos acá en Montevideo. ¿Qué día estamos en Montevideo? En Montevideo, ya te repito, en Montevideo el 14. 14 de julio o el 18 de agosto en Tractatus. Pero esto se ve para todo el país, 14 así que... de julio, ¿dónde estamos? 14 en la Hugo En la Balls. sala Hugo Balls, en el Auditorio del Sodre, es uno de los lugares más importantes. Los esperamos, 14 de julio en Montevideo. Sí, ¿Es un arco? Es un arco y una flecha porque soy de Sagitario. Bien. En el pie tengo un dragón porque soy dragón en el chino. Y tengo un ave fénix en un lugar que no te lo puedo mostrar. Y el Fitzgerald no está por ahí. No. Está de Gracias, largo. Inés Esteves, muchísimas gracias. A ustedes.